Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusiones. No te rindas, no podemos descansar. Seguimos estudiando para hablar inglés. Hi class, good morning. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué bien que estés aquí, siempre constante, siempre dispuesto a aprender, a realizar tus ejercicios y avanzar en tus conocimientos. El día de hoy vamos a trabajar nuestra clase número 81 y para nuestra clase número 81 vamos a hablar sobre los comparativos y los superlativos. Es un tema bien importante para este nivel A2, es un tema básico que vamos a poder trabajar ya sea en presente, en pasado y en futuro. Entonces, espero los entiendas, realmente son muy sencillos, pero como te digo, son muy utilizados. Entonces, aquí vamos. Te voy a mostrar que podemos comparar en 3 puntos específicos. Se pueden realizar comparaciones, es igual que en español, se pueden realizar comparaciones de superioridad, comparaciones de igualdad y comparaciones de inferioridad. Entonces, vamos a escribir como título, vamos a empezar con los comparativos. Vamos a empezar con los comparativos. Tenemos comparativos y superlativos. Para los comparativos tenemos comparativos de superioridad, tenemos comparativos de inferioridad y también tenemos comparativos de igualdad. Comparativos de superioridad, de inferioridad y de igualdad. Ok, entonces, básicamente, el comparativo de superioridad es aquel que nos dice más que. ¿Sí? Ejemplo, yo soy más alta que mi hermano. Nosotros somos más felices que nuestros tíos. Más que. Inferioridad, menos que. Igualdad, tan como. Entonces, tenemos estas 3 opciones de comparación. Comparación de superioridad, comparación de inferioridad y comparación de igualdad. Tenemos estas 3 opciones que vamos a utilizar, así como las utilizamos en español, las vamos a utilizar en inglés. Entonces, vamos a ver, para decir más que debemos tener en cuenta algunos aspectos gramaticales que pueden cambiar, pero para decir menos que es bien sencillo porque siempre que quieras decir menos que vas a decir less y que se dice than. Ese than es bien importante cuando ejercemos comparaciones. Es importante dentro de las oraciones cuando quieres comparar. Tan como es igual a decir as, y en algunos lugares, no puede ser que no utilicen as y utilicen like. Ese like y ese as significan tan como. Muy bien, entonces, cuando queremos utilizarlos dentro de una oración, es muy sencillo. Tú lo puedes usar en un presente simple, los puedes utilizar en pasado, los puedes utilizar con el verbo to be, con cualquier tiempo. Entonces, te voy a mostrar cómo. Empecemos con el de inferioridad. Vamos a decir que Carolina es menos agresiva que Susana. Usualmente, cuando hay un adjetivo de comparación, un punto de comparación, vas a agregar este adjetivo en el medio de estas 2 palabras. O sea, es como en español, si yo te digo, yo soy menos agresiva, yo soy menos dependiente, yo soy menos conversador, nosotros somos menos
Entonces, ese adjetivo tiende a ir aquí en el centro. Menos alto que, menos inteligente que, menos conversador que. Entonces, el adjetivo tiende a estar aquí en esta posición, o sea, en medio de el les y el dan. Eso es lo que sucede, puede estar ahí en el medio, el adjetivo. El adjetivo usualmente, si lo hay, está en el medio. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo y vamos a decir que Carolina es menos agresiva que Susana. Entonces vamos a decir Caroline, bueno, en este caso vamos a escribir Carolina, es menos. ¿Cómo decimos menos? Muy bien, para decir menos, sabemos que debemos decir less. Carolina es menos agresiva. Para decir agresiva es aggressive, que es el adjetivo, ¿sí ves? El que dijimos que estaba en medio. El adjetivo normalmente está en el medio de la expresión less than. Entonces, Carolina es menos agresiva que, entonces tú ya sabes que ese than es parte de el comparativo. Less aggressive than. Carolina es menos agresiva que su hermano. En ese caso, vamos a decir que su, tú ya sabes decir su cuando hablas de ella. Acuérdate que no puede ser your, porque si tú me dices your es como si fuese mi hermano, cuando me hablas directamente a mí. En este caso, como estás hablando de Carolina, su va a ser her. Her brother. Her brother. Esta sería la forma indicada de decir su hermano. Entonces decimos, Carolina es menos agresiva que su hermano, Muy bien. Ahí utilizamos less than y en el medio viene el adjetivo. Vamos a decir ahora que nuestros padres son menos cuidadosos que los padres de Marta. Tú ya sabes decir los padres de Marta, entonces vamos a ver cómo nos queda. Nuestros papás, nuestros padres, ¿cómo decimos nuestros padres? Our parents, nuestros padres, ¿cierto? Son, tú ya sabes que cuando queremos decir cero están es el verbo to be. Son, ahora vamos con la expresión, son menos cuidadosos. ¿Cómo decimos menos? Ayúdame, me vas diciendo, me vas indicando. Muy bien. Les, que significa menos. Vamos ahora con el adjetivo cuidadosos. Cuidadosos es caring, caring, caring. Entonces, nuestros padres son menos cuidadosos que, acuérdate que el que es muy importante en una comparación. En este caso, Dan son menos cuidadosos que los papás de Marta. ¿Cómo decimos los papás de Marta? Acuérdate que cuando dices de y el dueño es una persona, debe ir el anglosajón de la S. Entonces, inicialmente vamos a escribir la dueña, que es Marta, Marta's parents. Muy bien, entonces ahí decimos que nuestros padres son, ay, mira, no te habías dado cuenta, lo escribí en español. Cuando tú quieres decir son, utilizas el verbo to be. ¿Cuál es en inglés? Lo mismo, es son, pero en inglés. ¿Cómo sería? Are. Are es lo mismo que son, ¿verdad? Our parents are less caring than Martha's parents. Nuestros padres son menos cuidadosos que los padres de Marta. En este caso, es bien sencillo porque es hasta el mismo orden. Y lo que debes recordar es agregar en el medio el adjetivo si lo hay, porque en algunos casos no es necesario agregar el adjetivo. Muy bien. Ya utilizamos dos ejemplos para decir menos que. Ahora vamos a utilizar algunos ejemplos para decir tan como. Te voy a contar que yo soy tan calmada como mi hermano. Yo soy tan calmada como mi hermano. Entonces, en este caso vamos a decir yo soy, que es I am tan. Míralo acá. ¿Cómo decimos tan? ¿Ya lo tienes ahí?
en la explicación que te di. Entonces, si queremos decir tan, vamos a decir as, que significa tan. Y ahora viene el adjetivo, que es calmada. El comparativo de igualdad es tan como. Y estamos haciendo en este momento nuestro primer ejemplo. Yo soy tan calmada como mi hermano, ¿verdad? Entonces decimos I am as y ¿qué continúa? El adjetivo calmado, el adjetivo calificativo. En este caso vamos a decir calm, calm. I am as calm as. Yo soy tan calmado como. Acuérdate que as significa tan como. Yo soy tan calmada como, y vamos a escribir el siguiente punto de comparación que es mi hermano, my brother. Muy bien, entonces es realmente sencillo utilizar estos dos comparativos, less than y as, porque simplemente debes agregar los puntos de comparación. Realmente tú puedes utilizar todos los tiempos que hemos visto hasta el momento con estos comparativos, en estos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, yo te puedo decir que yo caminaré tan pronto como pueda o que tú caminarás tan pronto como tú puedas. El ejemplo anterior fue con el verbo to be, yo soy tan calmado como, pero también puedo enfocarme en un presente simple y decirte, o en un futuro simple, o en un pasado simple, te puedo decir que yo trabajé tan rápido como pude, tan como, ¿cierto? También lo podemos hacer en presente, por ejemplo, ellos correrán tan rápido como los caballos correrán o ellos corren. Entonces vamos a hacerla en presente simple. Ellos corren, they run. Run es un verbo en presente simple, lo usas igual que en español. Ellos corren tan. Listo, tú ya sabes decir tan. Entonces vas a decir as, ellos corren tan y sigue el adjetivo que nos va a ayudar, que es rápido. Fast. Ellos corren tan rápido como los caballos. Entonces vamos a escribir acá los caballos, the horses. Muy bien. Entonces, ellos corren tan rápido como los caballos. Si te das cuenta, esta es una oración en presente simple porque tenemos el verbo correr, ellos corren. También podemos hacerlo en pasado. Acabamos de ver el pasado, podemos hacer una oración en pasado. Podríamos decir algo como yo, mmm, listo. Podemos decir, yo llegué tan rápido como pude. Yo llegué, ¿sí? Entonces podríamos decir, I arrived. Acuérdate que arrived es un verbo regular, por eso digo arrived, arrived, con ese sonido ed. I arrived. Yo llegué tan rápido como pude. Entonces vamos a decir as. En este caso es indicado decir tan pronto como pude. Entonces acá en el contexto ya no sería tanto fast, sino son. Yo llegué tan rápido como pude. As. Yo llegué tan rápido como pude. En este caso, could. I could. Yo llegué tan rápido como pude. Esto es un pasado, lo escribimos en presente, lo escribimos con el verbo to be. También podemos hacer unas utilizando el verbo to be en pasado, porque también sabemos decir era o estaba. Podemos decir que Silvia era tan atractiva como yo. Entonces, Silvia, recuerda cómo decimos era, es el mismo verbo to be, pero en pasado, para Silvia. Entonces decimos Silvia era, Silvia was tan atractiva. Entonces vamos a decir as. Podemos usar un adjetivo para mujeres, puede ser pretty, que es un adjetivo que describe más la belleza. Vamos a decir, Silvia era tan bella como yo lo era. Entonces tú vas a decir as I was. Silvia era tan hermosa o tan bonita como yo era.
como yo lo era. Muy bien, entonces, si te das cuenta, estos comparativos los podemos utilizar en presente, los podemos utilizar en pasado, con el verbo to be, con todas las estructuras que hemos visto de los tiempos gramaticales, puedes usar estos comparativos. Ahora bien, ¿por qué dejé el adjetivo de superioridad, el adjetivo comparativo de superioridad al final? Porque con el adjetivo comparativo de superioridad sí debes tener en cuenta unos cambios que surgen. Entonces, te los voy a explicar. Cuando tú quieras decir más que, tienes dos opciones. ¿Mm? Cuando tú quieras decir más que, o sea, utilizar un adjetivo de superioridad, debes tener en cuenta que vamos a tener dos opciones para decir más que. ¿Mm? Tenemos dos opciones para decir más que. La primera opción es teniendo en cuenta la misma fórmula que venimos trabajando, en la que podemos afirmar que más que es igual a decir more than. Más se dice more y que se dice than. Más que. Listo. Pero también hay otra forma en la cual tú debes hacer lo siguiente. Para decir más que, debes agregar al adjetivo de comparación, le debes agregar al final de su parte, en la parte final de la palabra, debes agregar la ER. Y también vas a agregar el dan. Esa ER significa más. Esa ER también significa más. Así como significó more, más, esta ER también va a significar más. Más que. Listo, tenemos estas dos opciones. Entonces la pregunta es, ¿cuándo utilizamos una fórmula y cuándo utilizamos la otra? Muy bien, la respuesta es la siguiente. Cuando el adjetivo, el cual es el punto de comparación, el adjetivo calificativo, gordo, bonito, feo, inteligente, cuando el adjetivo es monosílabo, vas a utilizar la fórmula número 1, que es esta de acá. Y si el adjetivo calificativo es bisílabo, trisílabo o polisílabo, vamos a utilizar la fórmula número 2. A mí me gusta hacerte las cosas fáciles. Entonces, te puedo decir o te puedo acercar lo siguiente. Cuando una palabra es monosílaba es porque relativamente es pequeña, es corta. Entonces, podemos hacer algo más práctico, que funciona en algunos casos, en otros debemos pues, conocer la palabra y tener un poco más de cuidado, porque no conocemos realmente cuáles palabras son monosílabas, cuáles son bisílabas. Realmente esto es algo que vas a poder eh, complementar en tu parte práctica. Entonces, te voy a dar una pista más rápida que te va a ayudar a hacer los ejercicios de forma sencilla. Si la palabra o el adjetivo tiene 6 letras o menos, vamos a utilizar esta fórmula, porque se supone que un adjetivo es monosílabo porque pues tiene pocas letras, ¿verdad? Ahora, si tiene más de 6 letras, o sea, de 6, 7, 8, si tiene más de 6 letras aproximadamente, vamos a utilizar el adjetivo o la forma número 2, la comparación número 2. Muy bien, entonces, ¿a qué voy? Recuerda que la fórmula 1 la vamos a utilizar con los adjetivos pequeñitos. Así va a ser más fácil de recordar. Por ejemplo, new. New es el adjetivo que significa nuevo, ¿verdad? Nuevo tiene solamente 3 letras. Yo presumo que es monosílabo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero decir más nuevo, new es nuevo. ¿Y cómo decimos más nuevo? Fácil. ¿Cómo decimos más nuevo? Sencillo. Solamente le agregamos la R. Esto significa más nuevo. Eso es todo lo que debes hacer con los adjetivos que son un poco más cortos. Entonces, vamos a mirar el adjetivo oscuro, dark. Dark tiene solamente 4 letras. Yo presumo que es monosílabo. Por lo tanto, si yo quiero decir más oscuro, vamos a decir darker. Listo, darker. Eso significa más oscuro. Vamos con otra.
Si yo quiero decir viejo, old, solamente tiene 3 letras. Yo presumo que es monosílabo porque es muy cortico. Entonces, vamos a tener en cuenta que le vamos a agregar older, la R, para poder decir más viejo. Entonces, es aquí donde debemos conocer los adjetivos, porque hay algunos que tú vas a ver y dices, uy, profe, pero ese tiene 6 letras, más de 6 letras y es monosílabo. Sí, ese. Hay algunos que uno pensaría, no, son largos, entonces agreguemos la fórmula 2, pero no, debes tener cuidado. Ahora bien, si el adjetivo tiene más de 6 letras, tú ya solamente con observarlo puedes decir, ah, no, utilizo more, ¿sí? Esto es como una fórmula fácil que yo te enseño para que sea algo no difícil, porque realmente los comparativos y los superlativos es un tema muy fácil. Entonces, si por ejemplo el adjetivo es algo como interesting, interesting es un adjetivo realmente largo, ¿cierto? De hecho, no tendría yo duda de que no es corto, que no es monosílabo, ¿cierto? Porque tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 letras. En este caso, no creo que sea monosílabo. En este caso, como el adjetivo tiene más de 6 letras, vamos a utilizar more than. Ejemplo, yo voy a decir que este libro es más interesante que el tuyo, ¿verdad? Entonces voy a decir, ¿cómo decimos este? Recuérdame. This, muy bien. This book, este libro es más interesante. Entonces tú ya sabes decir más. Para decir más, vas a decir more y después el adjetivo interesante por separado, porque en este caso sí no debes unirlos. En este caso son palabras separadas, más interesante que. Entonces, para decir que, vamos a decir than, así como está en el ejemplo en la parte de arriba. Entonces, si tú te das cuenta, cuando el adjetivo tiene varias letras, es un adjetivo largo, vas a utilizar más que, y es son los que estamos utilizando acá, más que. Entonces, vamos a decir, este libro es más interesante que, ya está el tuyo. El tuyo, tú ya sabes que es un pronombre posesivo y vas a decir yours, que el tuyo. Este libro es más interesante que el tuyo. ¿Mm? En este caso, tenemos la opción de decir yours, que es un pronombre posesivo. Recuérdalo que en este caso los pronombres posesivos los vimos en la parte inicial, cuando vimos adjetivos posesivos, pronombres posesivos. Recuerda que un pronombre posesivo es el que va al final, de ella, de él, tuyos. Usualmente este pronombre posesivo va al final. Muy bien. Entonces, vamos entendiendo la instrucción. Si el adjetivo es cortico, usamos la fórmula 1. Si el adjetivo es largo, vamos a utilizar la fórmula 2 para decir más que. Ejemplo, mi celular es más nuevo que el de mi mamá. Entonces, vamos a decir, my cell phone is newer. Ya sabes que en este caso, newer significa más nuevo, ¿verdad? Newer, en este caso, significa más nuevo, porque la ER significa más nuevo, que, tú ya sabes que para decir que vas a decir than, es más nuevo que el de mi mamá. El de mi mamá, tú ya sabes decir de, entonces vamos a decir my mom's, listo. Mi celular es más nuevo que el de mi mamá. En este caso, utilizamos el adjetivo corto. Ahora bien, debes tener en cuenta que gramaticalmente, cuando tú le agregas una parte a una palabra, tienden a existir ciertas normas, ciertas reglas en las cuales debes tener cuidado al momento de escribir y a veces también al momento de hablar, porque cambia su pronunciación. Te voy a decir esas reglas, cuáles son y qué debes tener presente cuando le agregues la ER al adjetivo, o sea, cuando trabajemos adjetivos cortos.
La primera regla que vamos a tener en cuenta es la siguiente. Si tú ves que el adjetivo termina en una Y y antes tiene una consonante, las reglas son las mismas. ¿Te acuerdas que siempre vemos que si la palabra termina en Y y antes tiene una consonante, toca borrar la Y? Es lo mismo. Entonces, si el adjetivo termina en cualquier consonante, recuerda que la regla siempre aplica si es una consonante más una Y, lo que debes hacer es eliminar esa Y y reemplazarla por una I latina, que llamamos. Entonces tienes que agregarle I, E, R. En este caso vas a realizar el cambio de la Y. Entonces, si yo quiero decir algo como feliz, feliz es happy, ¿cierto? Tú ya sabes que feliz es happy. Entonces tú dices feliz, pero resulta que tu intención es decir más feliz. Este happy, que es un adjetivo, termina en Y y antes tiene una consonante. Por lo tanto, debes borrar esa Y porque antes de la Y hay una P. Entonces, lo que tú vas a hacer es cambiar esa Y y agregarle una IER. Happier. Happier than. Más feliz que. Bueno, ya cuando tú creas una comparación, agregas el than. Entonces recuerda, la primera regla que debes tener en cuenta es que si el adjetivo termina en Y, vas a cambiarlo. ¿Listo? Ok. La segunda regla importante que debes tener en cuenta cuando le agregas la ER al adjetivo es la siguiente regla, la misma que trabajábamos con los verbos regulares en pasado. Recuerda, si el adjetivo tiene la siguiente característica, termina en una consonante, en una vocal y en una consonante, lo que tú debes hacer es duplicar la última consonante para poder agregarle la ER. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, vamos a hablar de big. Big es un adjetivo corto, por lo tanto tengo que agregarle ER, ¿cierto? Pero resulta que big tiene esa característica, su última letra es una G, antes tiene una vocal que es una I y antes tiene una consonante que es una B. Por lo tanto, tienes que duplicar la última consonante. En este caso, la última consonante es una G. Entonces tú dices bigger, bigger. Duplicas la última consonante y bueno, ya si estás ejerciendo una comparación, agregas el than, bigger than. Tenemos otro ejemplo, vamos con hot. Hot también cumple la misma característica de la palabra. La T es una consonante, la O es una vocal y la H es una consonante. Por lo tanto, si tú quieres decir más caliente, debes agregarle una T para poder agregarle la ER. Y ya si tú ejerces la comparación, dices than, hotter than. Muy bien, así pasa con todos los adjetivos que tengan esta característica. Si tú ves que terminan en consonante, vocal y consonante, debes duplicarlo. Por ejemplo, la palabra delgado, alguien flaco, alguien delgado. Delgado se escribe thin. La última letra fue una N, antes siguió una I, que es una vocal, y antes una consonante. Por lo tanto, si tú quieres decir más delgado, debes duplicar su última consonante para poder agregarle la R. Así es como funcionan estas reglas y es lo que debes hacer para convertir estos adjetivos a adjetivos comparativos, porque ahora los estamos volviendo adjetivos comparativos. Muy bien. Algunos adjetivos comparativos pueden usarse de las dos maneras. Por ejemplo, tienes la palabra quiet. Quiet, quiet es un adjetivo calmado, quieto, que puedes decir quiet con R o lo puedes utilizar también con more, quiet, than. Entonces, te invito a conocerlos porque hay varios que tú puedes utilizar con las dos fórmulas. Hay otro que te quiero mencionar que es, por ejemplo, clever. Clever es alguien
listo, alguien inteligente. Clever. Clever es alguien listo, inteligente. Si tú quieres decir más listo, dices clever. Puedes agregarlo con er, pero este es uno de los adjetivos que también puedes utilizar con more. Quiere decir que puedes decir more, clever. Pilas, no le vas a agregar la er si estás utilizando more. More clever than. Muy bien. Entonces, tenemos varios adjetivos que les puede suceder esta regla que puede funcionar con la fórmula 1 o con la 2. Debes tener especial cuidado con con tres adjetivos que son irregulares. Los adjetivos irregulares son, como su palabra lo dice, diferentes porque ellos no cumplen ninguna regla, son ellos distintos y no se van a regir, no le vas a agregar er ni le vas a agregar more. ¿Listo? Estos adjetivos son los siguientes. Vamos a verlos. Los adjetivos calificativos que son distintos son los siguientes. Ok, vamos a hacer un cuadro acá para que tú los puedas conocer. Entonces, vamos a escribir la palabra y cómo sería su forma comparativa. Estos también van a cambiar en su forma superlativa. El tema del superlativo lo vamos a ver mañana. Muy bien, entonces tenemos el adjetivo, ¿cierto? El adjetivo lo vamos a escribir acá y aquí vamos a agregar el adjetivo, pero en su forma comparativa, ¿listo? Entonces, los que son irregulares son aquellos que no les vas a agregar er ni nada, son totalmente distintos. Como te menciono, son tres. El adjetivo base o el adjetivo normal, el primero es good, good. No está bien decir gooder, de hecho en español tú no dices más bueno, ¿cierto? De hecho en español también es irregular este adjetivo comparativo, tú no dices más bueno, tú dices mejor. Quiere decir que good no existe como gooder, existe como better, better, mejor, bueno y mejor. ¿Listo? Tenemos bad, que es malo. Tampoco existe en español más malo, ¿verdad? Existe peor, peor que. Y si tú quieres decir peor que, vas a decir worse. Lo mismo sucede con el adjetivo far. Far es un adjetivo irregular, que bueno, en español sí se dice más lejos, pero no vas a hacer el cambio directo, no le vas a escribir farther directamente, sino vas a decir farther. Le vas a cambiar la vocal, farther. Estos son los adjetivos irregulares. A los demás puedes agregarle er o more. Te invito a conocerlos porque, como te digo, no todos los que vemos decimos, uy, ese es monosílabo. No, hay unos que realmente pensamos que son así, pero no lo son. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Logramos hacerlo por medio de la práctica. Te voy a mostrar alguno de ellos que he visto, que de pronto con esto que te enseñé de 6 letras y menos no aplica. Por ejemplo, tenemos el adjetivo healthy. Healthy, si tú lo miras, tiene 2, 4, 6, 7 letras. Nosotros diríamos, ah, no, este sería more healthy. Pero no, este lo debes utilizar con la fórmula número 1. Quiere decir que si tú vas a decir más saludable, vas a hacer el cambio. De hecho, es un adjetivo que termina en Y y antes tiene una consonante. Entonces tú vas a decir healthier, healthier. Ese es uno de ellos que pertenece a la regla número 1. Cuando lo veas, no te vayas a confundir y agregarle el more. ¿Listo? Vamos ahora a hablar de el adjetivo, hay otro, friendly. Ese también nos puede causar un poquito de confusión. Friendly, friendly es amigable, alguien amistoso, ¿cierto? Lo mismo, pertenece a la regla número 1. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a reemplazar la Y, lo mismo que le pasó a healthy, y vas a decir friendlier, para decir más amigable, más amistoso. Entonces, realmente te invito a conocer estos adjetivos comparativos. Te di una fórmula sencilla para que tú, si estás redactando, si estás haciendo algo rápido, digas, ah, no, este es cortico, vamos a agregarle este es largo, vamos a agregarle more. Pero como te digo, te invito a
conocerlos porque seguramente vas a conocer algunos que pueden comportarse de forma diferente. Bueno, para hablar sobre los comparativos, vamos a visitar nuestra página, nuestra plataforma, por decirlo así, que es USA Learns. En USA Learns vamos a dirigirnos directamente a Access America y vamos a seleccionar una unidad. En la unidad, ponle cuidado porque tú vas a hacer práctica de esto, nos vamos a ir a la unidad número 5 y en la parte 5.2 vamos a encontrar los comparativos, que es todo lo que estamos viendo. Seguramente, si tú no me entendiste algo, aquí te lo van a explicar. Entonces, déjame mostrarte todo lo que está relacionado con los comparativos. Muy bien, vamos a mirar, dice, practice making comparisons with adjectives. Ok, vamos a tener en cuenta que nosotros podemos hacer el vecindario más seguro. Acuérdate que la ER significa más. En este caso, safe es seguro, safer, más seguro. No es necesario tener otro punto de diferencia. O sea, cuando nosotros decimos quiero hacer mi barrio más seguro, no es necesario a veces mencionar más seguro que todos los otros, ¿sí? Es simplemente a veces solamente con decir más seguro ya quedó clara la idea. Ahí de pronto no debes utilizar un than porque no vas a reemplazarlo. Entonces vamos a escuchar lo que yo te he explicado anteriormente. When we use adjectives to say how two things are different, we use the comparative form. For one-syllable adjectives, that usually means adding er at the end of the word. For example, tall, taller, short, shorter, fast, faster. Muy bien, aquí te están explicando lo mismo que yo te dije, ¿sí? Para una sílaba, cuando el adjetivo se divide en una sílaba, vas a utilizar la er al final. Muy bien. The adjectives good and bad have an irregular comparative form. Good, better. Bad, worse. Ok. It would be better if we meet face to face. Sería mejor, better es mejor. Recuerda que no existe más bueno, existe mejor. Nunca vayas a hacer nunca vayas a escribir una acá. Si quieres recordarlo así, por broma, como en español, no se dice más bueno. Gooder no, es como en español, no se dice más bueno, se dice mejor. Muy bien. Entonces, en esta unidad vas a poder encontrar lo mismo que yo te he explicado. Muy bien, mira, friendly. Te dije que cuidado con este porque friendly pareciera que es bisílabo, pero no, es monosílabo. Mira. For adjectives that end in y, we usually change the y to I and add er. Easy, easier. Lucky, luckier. Friendly, friendlier. Ok, ¿qué te está diciendo él? Lo mismo, la primera regla que te enseñé, si termina en Y y antes tiene una consonante, vas a realizar el cambio. Eso es todo lo que debes hacer. Muy bien. For longer adjectives, we don't use the er ending. We use more. Para More más interesting, largos. more difficult, more dangerous. More dangerous. Cuando tienes adjetivos más largos, no vamos a agregarle la er al final de la palabra. Vamos a agregar more. More interesting, more difficult, more dangerous. When we talk about two things with comparative adjectives, we use than. Bob is taller than Tom. Listo. Aquí, ¿qué te dicen? A veces uno utiliza el than cuando estás comparando a dos personas, a dos animales, a dos objetos, utilizas el than porque hay un punto de comparación. Pero hay momentos donde no necesitas el than, realmente no lo necesitas. Por ejemplo, si yo te digo que, no sé, puedo decirte que el café está amargo. Me gustaría uno más dulce, ¿cierto? Entonces, si yo te digo que el café está amargo, podemos decir que me gustaría uno más dulce. No necesito decir uno más dulce que el que me estoy tomando, porque no es necesario ejercer la comparación como tal. Solamente es como en español. Yo digo,
Uy, el café está muy amargo, me gustaría uno más dulce. Hasta ahí ya se entiende. Entonces, si yo te digo me gustaría, tú dices I would like. Esta expresión la vamos a aprender, es un verbo modal. Me gustaría uno o me gustaría un café más dulce. Listo. En este caso, me gustaría un café más dulce, ¿cierto? Más dulce es un adjetivo. Pese a que es un adjetivo comparativo, sigue siendo un adjetivo. Y recuerda que los adjetivos van antes que el sustantivo. Entonces yo diría, I would like a sweet, pero como estoy diciendo más dulce, voy a decir sweeter, sweeter coffee. Me gustaría un café más dulce. Dejo el sustantivo al final. ¿Por qué razón? Porque siempre los adjetivos van antes. Así tengamos varios o lo que sea, sea un adjetivo comparativo, sea lo que sea, los adjetivos van antes que el sustantivo. ¿Listo? Entonces, sería de esta forma. Si no me has entendido, te voy a hacer otro ejemplo. Entonces, te voy a decir que yo soy la mejor amiga, sin ejercer comparación. Entonces voy a decir, I am, ¿cómo decimos la mejor amiga? No es usual decir primero friend, porque friend es un sustantivo. Vamos a agregar primero el adjetivo. Entonces, I am a better friend. Yo soy una mejor amiga. ¿Listo? El sustantivo queda al final. Eso es lo que debes hacer. En este caso, te dicen que utilizan el than porque estás comparando dos cosas, las estás mencionando, pero a veces no se menciona. Having cereal for breakfast is easier than frying eggs. Having cereal for breakfast is easier than frying eggs. I'm agree, but it's easier. Don't eat breakfast. Ok, desayunar cereal es más fácil que fritar huevos, o sea, es más difícil prender la estufa, esto es más sencillo. Vamos a ver esta, recuerda que no es gooder, es better. The red apple is better than the green apple. I'm not agree. So, looking at this picture, I am agree because the green apple is rotten. So, the red apple is better than the green apple. Rotten, descompuesta, dañada. The boots are more expensive than the sandals. The boots are more expensive. En este caso utilizaron more porque expensive tiene muchas más letras, ¿verdad? Comparisons are always about two things, but sometimes one of them is understood. That is, we don't mention it in the sentence. Esto es lo For que te estaba example, diciendo. in this sentence, we understand that someone is comparing the present to the past. Esto era lo que te estaba diciendo. Acá te explican que las comparaciones casi siempre se hacen entre dos objetos, dos personas, como los veníamos haciendo en las oraciones. Nosotros decimos, por ejemplo, que mi casa es más grande que tu casa. O sea, estamos comparando la mía y la tuya. Pero a veces no es necesario mencionar el segundo punto de comparación, porque ya se entiende, ¿sí? No es necesario mencionarlo. Por ejemplo, en esta oración se entiende que es algo que se está comparando entre el presente y el pasado. Entonces dice, I'm glad to got this new job. Estoy contento de haber obtenido este trabajo. La vida es mucho más fácil ahora. No tienes que decir la vida es mucho más fácil ahora que antes, porque ya estás mencionando y ya se entiende. I am glad looking. I'm glad I got this new job. Life is so much easier now. La vida es mucho más fácil ahora, no necesitas poner than. Nina is older than her sister. Ok, ¿cuál elijo? Nina is older than her sister. Ahí sí estamos comparando a Nina y a su hermana, por lo tanto, si ponemos than. Ok, The traffic is worse in the city than in the country. the traffic is worse in the city than in the country. El tráfico es peor, no decimos más malo, decimos peor en la ciudad que en el campo.
Worse. Muy bien. Worse sirve para decir peor. No existe better. Recuérdalo. My new password is more secure than my old one. My new passport is more secure than my old one. Aquí sí lo están comparando. Mi clave ahora es más segura que la anterior. Mira, en este caso vamos a decir more secure. Will is happier than Sam. Will is happier than Sam. En este caso, sí están comparando a Will y a Sam, por lo tanto, está el than. Climbing a mountain is more difficult than walking. Climbing a mountain is more difficult. More difficult. More difficult than. Porque están comparando la actividad de escalar con caminar. Entonces, ahí sí tenemos dos puntos de comparación, agregamos than. Alma is stronger than Rita. Alma is stronger than Rita. En este caso, es más fuerte que Rita. Están comparando a dos personas. Muy bien, ahí usamos than. Ok, ahora, tenemos acá un ejercicio en el cual Tom is shorter than Bob. debes digitar. Este es el que vas a realizar en este momento. Si no recuerdas cómo ingresar, te voy a mencionar nuevamente cómo vas a ingresar. Vamos a ir al menú de nuestra plataforma. Yo pienso que tú ya has trabajado varias veces en esta plataforma, que ya estás inscrito. Realmente, como te digo, es importante realizar práctica para que aprendas muchas más cosas. Entonces, vamos a dirigirnos a Access America, que es la unidad que tiene este ejercicio. Después de ir a Access America, te vas a dirigir a la unidad número 5 y después vas a elegir la opción 5.2. Puedes realizarla toda, qué rico, porque vas a aprender mucho vocabulario sobre leyes, sobre ayuda legal, hablar sobre el vecindario, mira todas las opciones que tienes. Pero el ejercicio como tal que te estoy asignando en estos 15 minutos es debajo de comparaciones, dice dictado. Y vas a realizar el ejercicio. Ahí vas a llegar a este punto. Entonces, Tom is shorter than Bob. Tom is shorter than Bob. Entonces, espero que te vaya muy bien en este ejercicio. Espero que puedas aplicar todo lo que hemos aprendido. De hecho, lo vamos a seguir aplicando porque vamos a ver comparativos y superlativos siempre. De hecho, cuando tengamos la clase contextual, vamos a hacer un ejercicio de speaking o listening relacionado con los comparativos y los superlativos. Recuerda que también puedes encontrar muchos ejercicios en línea, puedes ir a Word, a Worksheet y puedes escribir comparatives con V, así lo escribes. Entonces, practica mucho, te felicito por estar constante, por ser disciplinado y nos vemos la próxima clase. Bye, bye.